Muy bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy tenemos el curso de razonamiento matemático. Quien les habla es el docente Jorge Massa y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de 4 operaciones. En este tema vamos a ver lo que es la aplicación de lo que es las 4 operaciones que son suma, resta, multiplicación, ¿no? Y división, pero la vamos a aplicar a nuestra vida cotidiana, o sea, a la vida diaria que tenemos nosotros, ¿no? Ya en la parte comercial. Muy bien. Veamos un ejemplo, dice. Un comerciante compra 10 panetones y 6 chocolates. Si cada panetón vale 12 soles y cada chocolate 7 soles, ¿cuánto dinero gastó? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un esquema por acá. Cada panetón sabemos que cuesta 12 soles. Y como compra 10 panetones, él debe pagar 10 por 12, que es el precio de cada panetón. O sea, sería 10 por 12, sería 120 soles, el cual pagaría. Y por los chocolates, él pagaría, cada chocolate cuesta 7 soles. Y como va a comprar 6 chocolates, sería 7, que es el precio, por la cantidad de chocolates que va a comprar, 7 por 6. Y sería 42 soles. En total, entonces va a gastar los 120 soles en que invirtió en panetones y los 42 soles que invirtió en chocolates, que sería en total de 162 soles en total. Como ustedes ven, mira, estamos aplicando acá lo que es la operación de la multiplicación y la operación de la suma, que es al final. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver algunos casos acá también que se van a presentar y para lo cual yo lo voy a trabajar. Veamos el primer caso, dice. Si conocemos la suma y la diferencia de dos números, si yo sé que la suma y la diferencia de dos números la puedo conocer o la tengo de dato, entonces puedo hallar el número mayor y puedo hallar el número menor. Dice que el número mayor lo podemos hallar como la suma más la diferencia entre dos, o sea, la semisuma de esos dos datos. Y el número menor lo podemos hallar como la suma menos la diferencia entre dos, ¿de acuerdo? Ese sería el número menor. Muy bien, entonces. Veamos por acá el ejemplo. Entonces el ejemplo nos dice, las edades de Carlos y Luis suman 44 años. Entonces aquí ya tengo la suma de la edad de Carlos y Luis que suman 44 años. Además, Carlos nació cuando Luis tenía 4 años. Este dato de acá está escondido. Cuando Carlos nació, Luis tenía 4 años. ¿Qué quiere decir entonces? Que Luis le gana a Carlos por 4 años. En pocas palabras, la diferencia de edades de Luis menos Carlos sería 4 años. O sea, nos están dando la diferencia de manera escondida, nos están dando. Muy bien, entonces. Ahora lo que nos pregunta a nosotros acá, calcular la edad de Luis. Veamos. Como tenemos de datos, lo que ya he mencionado, la suma de edades es 44 y la diferencia de edades 4 años. Entonces, como nosotros sabemos que Luis es el mayor, podemos decir entonces, la edad de Luis, de acá utilizando el criterio, la edad del mayor sería la suma más la diferencia entre 2. Entonces, la suma más la diferencia entre 2. 44 más 4 sería, en este caso, 48. Entre 2 sería 24. La edad sería 24 años, la edad de Luis. Muy bien, entonces, muchachos. Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos el siguiente caso. Si conocemos la suma y el cociente de dos números, o sea, conocemos la suma y el cociente, el mayor número va a estar dado por la siguiente forma. La suma por el cociente entre el cociente más 1. Es como una pequeña formulita que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Y el menor va a ser la suma menos el mayor, ¿no? O también lo puedo calcular como la suma entre el cociente más 1.
Es otra forma de hallarlo también. Vamos con el siguiente caso. Si conocemos la diferencia y el cociente de dos números, sería lo contrario, ¿no? Y acá conozco la suma y acá conozco la diferencia. Entonces el mayor sería la diferencia por el cociente entre el cociente menos 1. Pues el número menor sería el mayor entre el cociente. O también el número menor sería la diferencia entre el cociente menos 1. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, entonces. Por acá tenemos entonces unos ejemplos más. Dice, en 2 cajas hay 180 huevos. Conozco la suma, ¿no? Si lo que hay en una es el quíntuplo de lo que hay en la otra. Ah, acá está el cociente. Si lo que hay en una es el quíntuplo de lo que hay en la otra. ¿Cuántos huevos hay en la caja más grande? O sea, en el mayor. Entonces sería de esta manera. La suma, yo sé que hay 180 huevos. El cociente sería, uno es el quíntuple. Claro, si yo divido el mayor entre menor sería el 5. ¿No? Reemplazamos en la fórmula, ¿no? En la fórmula del mayor. El mayor sería la suma por el cociente entre el cociente más 1. La suma es 180, el cociente es 5 y 5 más 1 sería entonces, ¿no? Sería 180 por 5 entre 6. Y eso me daría entonces, al final, 150 huevos. Entonces, en la caja más grande, habrían 150 huevos al final. Muy bien, entonces. Vamos con otro ejemplo por acá. Ejemplo 2 dice, la diferencia de dos números excede en 12 unidades a 138. Y el cociente de ambos es 6 unidades menor que 13. Y el cociente de ambos es 6 unidades menor que 13. Calcula los números y determina la suma de los mismos. Bueno, vamos a ver los datos, dice. La diferencia de dos números excede en 12 unidades a 138. Y el cociente de ambos es en 6 unidades menor que 13. Planteamos por acá. Dice que la diferencia de dos números excede en 12 a 138. Diferencia menos 12, plantearíamos entonces, excede significa diferencia, o resta, excede en 12 a 138. Entonces pasa a sumar, la diferencia al final sería 138 más 12, dándome la diferencia 150. Y el cociente, dice, el cociente de ambos es 6 unidades menor que 13, o sea, 13 menos 6. El cociente entonces sería 7 el cociente. Tenemos la diferencia y tenemos el cociente. Aplicamos el tercer caso, ¿no? Para hallar el número mayor, sería entonces la diferencia por el cociente entre el cociente menos 1. Sería 150 por 7, que es el cociente, entre 7 menos 1, que sería 6. Al final, dándome el número mayor, 175. Y el número menor sería la diferencia entre el cociente menos 1. Sería 150 entre 6, ¿no? Dándome 25 entonces. Al final acá, ambos números serían 25 y 175, dándome la suma un total de 200. Muy bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Por acá entramos a lo que son los problemas ya. Vamos con el primer problema, dice. Rafaela compra polos a 360 soles la docena. Si vende cada polo a 50 soles, ¿cuántos polos debe vender para ganar 480 soles? Vamos a plantearlo por acá. Por una docena de polos dice que va a pagar 360 soles, ¿no? La docena de polos. Si ella vende cada polo a 50 soles, entonces lo que debería hacer por acá, por la docena de polos ella va a recibir, si cada polo lo vende a 50 soles, entonces sería 50 por 12, que es la docena, ¿no? 50 soles por 12 soles me daría 600 soles. Ella va a recibir 600 soles.
Entonces, en una docena, ¿cuánto ganaría? Ganaría 600 menos 300 soles que le cuesta, ¿no? 600 menos 360 soles sería 240 soles que va a ganar por cada polo. Entonces dice, como ella necesita ganar 480 soles, necesita vender entonces 480 soles entre lo que gana por cada docena, que es 240. 480 entre 240 lo divido y me daría 2 docenas. O sea, para ganar 240 soles, perdón, para ganar 480 soles, ella necesita vender 2 docenas de polos. 2 docenas de polos necesita vender. Entonces, 2 docenas equivalen a 2 por 12, 24 polos ella necesita vender. Con 24 polos que venda, ella ya va a ganar 480 soles. Muy bien, jóvenes, entonces. Vamos al ejercicio número 2. Dice, un depósito contiene 460 litros de agua y otros 600 litros. ¿Cuántos litros debo pasar del segundo al primero para que al final tengan la misma cantidad de agua? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo sumar las dos cantidades, ¿no? Por acá, sumamos las dos cantidades, sería 460 más 600 litros sería 1060 litros. Si yo sumo las dos cantidades, tengo la cantidad total de agua que hay. Y como van a tener los dos recipientes la misma cantidad, entonces sería la mitad de 1060. Y la de mitad de 1060 es 530 litros. O sea, en cada recipiente, entonces habría 530 litros al final. Pero dice que en uno hay 600. Entonces, 600 menos los 530 litros que que tiene que haber, le tendría que quitar yo 70 litros, ¿no? Y esos 70 litros los pasaría al otro recipiente. Entonces, al final, 70 litros van a pasar de un recipiente a otro para que ellos tengan la misma cantidad de agua. Esa sería la respuesta, 70 litros. Como ustedes ven, es más que todo el razonamiento, ¿no? Saber utilizar los datos y saber qué operación puedo realizar, una suma, una multiplicación o una división. O en el peor de los casos, sería aplicar la fórmula, los 3 casos que hemos aprendido. Vamos con el problema número 3. Tengo 15 monedas de 2 soles, algunas de 5 soles. ¿Cuántas monedas de 5 soles tengo si en total mi dinero asciende a 145 soles? Primero hallaría lo que tengo con lo que tengo de 15 soles. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Como tengo 15 monedas de 2 soles, entonces tendría 15 por 2, tendría 30 soles. Como yo tengo en total 145, le resto los 30 soles. 145 menos 30 soles me daría 115. Y esos 115 los divido entre 5, que sería la cantidad de monedas de 5 soles que yo tendría. Entonces 115 entre 5 me daría 23. O sea, en total tendría 23 monedas de 5 soles. Justo lo que me está pidiendo, ¿no? ¿Cuántas monedas tengo de 5 soles para tener 145 soles de dinero en total, ¿no? Y esa sería mi respuesta, 23 monedas. Muy bien, entonces muchachos, vamos al ejercicio 4. Dice, 2 amigos trabajan juntos. El primero gana 40 soles por día que el segundo. 40 soles más por día que el segundo. Si después de haber laborado el mismo número de días, el primero recibió 650 y el segundo 450 soles, ¿cuánto gana diariamente el segundo? Me pregunto. ¿Cuánto gana diariamente el segundo? Entonces lo primero que sería es la cantidad de días, ¿no? Para luego dividirlo. Entonces diríamos por acá, ¿no? El primero recibió entonces 650 menos 450, ¿no? Que es sería el exceso, ¿no? O sea, el primero recibió 200 soles más que el segundo, ¿no?
en total. Claro, porque uno ganó 150 y el segundo 450. Entonces la diferencia sería 200. Pero ¿cuánto recibe más por día? Recibe 40 soles, ¿no? Entonces sería 200 entre 40 soles para saber la cantidad de días. 200 entre 40 soles me daría el total de días. 5 días han pasado trabajando, ¿no? Entonces, como el segundo gana 450 en 5 días, entonces en un día yo divido, ¿no? 450 entre 5. ¿Cuánto ganaría entonces? Ganaría 90 soles por día, ganaría. ¿De acuerdo? 90 soles por día porque han pasado 5 días y en total ganó 450. Esa sería mi respuesta al final del problema 4. Muy bien, jóvenes. Vamos al ejercicio número 5. En el ejercicio 5 dice, las edades de Juan y Pedro suman 56 años. Juan nació cuando Pedro tenía 4 años. Bueno, el problema parecido a los anteriores, ¿no? Te dan la suma y tienen la diferencia, 4 años. Calcule la suma de las edades de ambos dentro de 7 años. Hallemos primero, dice los datos, ¿no? Dice Juan y Pedro suman 56. Tengo la suma. La diferencia de edades es 4, ¿no? Entonces la edad del mayor sería la suma de la diferencia y de la suma, ¿no? 56 más 4 sería 60 entre 2 sería 30, ¿no? Entonces podríamos decir la edad de Juan, que es el menor, sería la diferencia. 56 menos 4 entre 2. Y eso me daría 26. Entonces tengo la edad de Pedro y la edad de Juan. 30 y 26 años respectivamente. Como me dicen, dentro de 7 años, Pedro tendría 37, le sumo 7, y a 26 también le sumo 7. Tendría entonces 33 años, respectivamente. ¿Cuánto suman las edades dentro de 7 años? 37 más 33, ¿no? Al final sumarían 70 años, que es la suma de las dos edades dentro de 7 años. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces acá tenemos ya la parte que a ustedes más les gusta, muchachos, la parte de la tarea. Acá hemos mostrado unos cuantos ejercicios, 9 ejercicios hemos puesto, que tienen que presentar ustedes como tarea. Y por acá, la tarea del día de hoy que tienen que presentarlo, que es los 3 primeros problemas de lo que es refuerzo en casa. Los 3 primeros problemitas tienen que subirlos hoy día a plataforma para que cuente como nota de clase. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces. Gracias por la atención prestada. Dios me los cuide mucho, muchachos, y bendiciones en sus casas. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Chao, chao, muchachos.